En el espacio de Extended Play tratamos de ir escuchando historias de colegas o personas que no están relacionadas directamente con el coaching, pero que pueden traernos algo que nos inspire. Y hoy tengo el agrado de recibirlo a Marco Leone. Bienvenido, Marco. Gracias, querido Quique. Un placer estar acá y también poder compartir con quien quiera escucharnos Tal una cual, conversación que al menos, además de compartir algo, nos permita aprender algo a todos, ¿verdad? seguro, seguro que sí. Marco, eh, ¿vos fuiste toda la vida coach? Si nací coach, es la pregunta, Quique. No, seguro que no, pero digo, quien te ve piensa, Marco, toda la vida has sido coach, porque tenés una facilidad Bueno, para transmitir y una sencillez. por ahí deberíamos poder marcar el límite de cuándo empezó la vida, básicamente, pero creo que entender lo que me estás diciendo lo que te puedo compartir es que yo escuché por primera vez la palabra coaching de la mano de un entrenador que además era en ese momento socio de Elena Espinal, en un entrenamiento que yo tomé a los 21 años. Wow, Ahí encontré, tengo 53, así que ha pasado un rato ya. un ratito apenas. Un ratito apenas. Ahí escuché la primera vez la palabra coaching. Todavía no sé si entendía algo de qué se trataba, y menos que además creo que de lo que hablábamos en esa época no es de lo mismo que hablaríamos hoy. Sin duda. Luego de eso, formalmente, te diría que formalmente empecé como a investigarlo al coaching en serio cuando yo hice mi formación. Ahí sí también fue de la mano de Elena y de Jim Selman, que lo habrás visto en el Congreso Sí, o lo habrás visto por ahí en el ICP el año pasado también estuvo. sí, sí, Y, sí, tal cual. y Jim fue con Elena mis primeros maestros en el tema del coaching. Entre paréntesis, si tenés ganas, me asombró, escuchando la charla de Jim en el congreso último que fue en junio de ICF, que vos hiciste una pregunta que le habías hecho hacía mucho y que él te contestó. Si tenés ganas de compartir algo de eso, buenísimo, y si no, Sí, sí, lo que vos... hermoso. Mi formación, no me lo voy a olvidar, a eso para mí fue muy bonito. Bueno, todo lo que hicimos con Jimmy y con Elena fue realmente transformador, ¿no? Más allá de quién éramos en ese momento, también tenía que ver con encontrarnos con una forma de mirar la vida completamente diferente, ¿no? El, en el año 99, en diciembre del año 1999, terminando el último módulo, digamos, de nuestro programa de formación que duraba 2 años, eh, Jim cerró, no sé en qué momento del último día, pero ya llegando al final, como una de las últimas reflexiones, dijo, nunca olviden que, o yo escuché eso, ya no sé cuántas veces lo habré cambiado de memoria. Eh, Nunca olviden de que la base de lo que hacemos en el coaching es el amor. Y a mí me llamó, no es que me llamó la atención en sí, sino que alguien tan profesional, tan humano, pero tan profesional como él, cierre hablando de amor y no se expandió mucho más, simplemente dijo eso. Habló algo sobre el servicio y de que uno ama el servicio cuando se dedica al coaching, y entonces servir a las personas a poder conectar con posibilidades es quizás uno de los servicios más nobles que uno pueda ejercer, ¿verdad? Y que el Sin coaching duda. entonces implica un amor por la posibilidad y un amor por la posibilidad que todos somos, y las personas y las sociedades en general. Entonces por eso le pregunté si me quedé con muchas ganas en ese momento, ya no me acuerdo por qué, la conversación no sé si se terminó porque él se iba, posiblemente, o ya estábamos en el cierre y no era un espacio de diálogo. Eh, Me acuerdo haberme quedado diciendo, esta es una conversación que deberíamos continuar. Y bueno, pasaron algunos añitos, Apenas. apenas algunos añitos, y entonces aproveché la posibilidad porque no tengo todo el tiempo la posibilidad de conversar con Jim, Claro. verdaderamente. Y cuando se dio en el Congreso, yo dije, yo esta pregunta se la tengo que hacer. Y fue muy bonita la respuesta de él, primero porque agradeció que le recuerde que él había hablado de eso. Y luego lo que básicamente trajo fue que si la base del coaching es el amor, porque el amor implica de alguna forma el ser dentro de la relación con el otro un espacio abierto para que el otro sea y se manifieste como es.
sin ninguna pretensión de que sea diferente, sin ninguna pretensión de que cambie, sin ninguna tal cual. pretensión de ponerle algún tipo como de traba a su expresión, ¿verdad? Y luego, por supuesto, acompañándolo a que si decide o declara que lo que quiere es expandir esa forma de ser, bueno, pues ahí entraremos a hacer lo que sea necesario, también desde el amor a la posibilidad esta vez, pero que no es como la paradoja quizás más grande de la conexión entre el amor y el coaching, para mí está en que amar es aceptarlo al otro así como es y tomarlo así como es, sin ninguna pretensión de que cambie, como te dije recién, o de que tenga que ser diferente, y al mismo tiempo amar la posibilidad que el otro podría ser, y ahí viene la paradoja, también es parte fundamental del amor. Porque nosotros nos constituimos, como decía nuestro querido Humberto Maturana, en la relación con los demás. Y si nos constituimos en la relación con los demás, cada vez que nos encontramos con alguien, somos más grandes de lo que éramos, iguales de lo que éramos, o más pequeños, nos vamos encerrando en nosotros mismos o en lo que el límite de la relación permite, y entonces ya no nos expandimos. Así que Interesante, sí, interesante. sí, sí, es muy interesante. Yo creo que el gran fenómeno que nosotros nos toca seguir explorando y sobre todo creando con nosotros mismos en la vida es cómo es que cada uno de nosotros, además de ser seres individuales, principalmente somos seres que nos convertimos y nos construimos y nos conquistamos para arriba, para abajo, para más grande, para más pequeño, siempre en un contexto de relación con alguien. Qué bueno eso. Y me trae justamente a esta otra pregunta que quería hacerte. Yo sé que sos un especialista en constelaciones. ¿Cómo fue que se unió la constelación al coaching en Marco? Eh, qué bonita pregunta. Bueno, se unió porque yo no empecé siendo coach, yo empecé mi carrera yo digo mi carrera de servicio, porque para mí ha sido una carrera, ha sido salir corriendo a ver qué iba a hacer o cómo iba a hacer para poder servir. En realidad, para serte completamente sincero, Quique, para mí la carrera de servicio empezó a los 12 años cuando entré al seminario mayor a hacer la preparatoria de 3 años para ser sacerdote. Y después, Mirá, y después que terminé los 3 años de preparatoria y ahí viene una entrevista con el arzobispo y bla, 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 para ver si te aceptan o no te aceptan, y si te aceptan, entonces empieza formalmente el estudio de la teología y en unos años más, entonces ya poder aspirar a ser sacerdote, ¿verdad? A consagrarte. Y yo pasé la entrevista, digamos, y me aceptaron y salí completamente feliz de sentir que pertenecía a una casa mucho más grande de la que yo hubiera imaginado. Pero iba con otros amigos que habíamos estado 2 años trabajando como locos y estudiando como locos y haciendo un montón de prácticas y rezando todo el día para poder pertenecer y entrar. Y a uno de mis amigos, que éramos éramos 9 varones y 7 mujeres, a uno de ellos, que era el que tocaba la guitarra, el que cantaba, el que no, el alma de la fiesta, a ese le dijeron que no entraba. sí, Y para mí fue tan decepcionante, porque para mí él era el modelo de la alegría, de la fe y del amor. Entonces no entendí por qué salí yo de esa entrevista, entró él y cuando yo salí, salí feliz llorando de la alegría y él salió derrumbado, sintiendo que le habían cerrado las puertas del cielo y de la tierra. Entonces en ese momento empezó para mí mi carrera de defensa al servicio. Entré, abrí la puerta, lo miré al arzobispo y le dije: dígale a la señora María, porque aparentemente era por la Virgen, la cosa era que nuestra madre María era la que nos avisaba si entrábamos o no, que si caramba. Jorge no entra, yo tampoco, ¿está claro? Entonces se terminó mi carrera como sacerdote ese día, pero no la del servicio. Así que yo la continué después estudiando psicología. Cuando terminé la carrera de psicología, quise hacer una tesis investigando la Maturana, porque a mí ya lo había empezado a ver desde que había escuchado algo de coaching a los 21 años. La cuestión del modelo sistémico de Maturana siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces armé un anteproyecto para hacer la tesis sobre eso y me lo rechazaron diciéndome que no había nadie capacitado en toda la escuela de psicología, todavía no era una facultad,
para poder evaluar semejante tesis, que iban a tener que llamar a filosofía, que iba a estar años hasta que eso se pueda aprobar. Y dije, no, yo estaba muy apurado por terminar por terminar la carrera, y entonces dije, no, esto así no va a ser. Entonces hice una investigación sobre cómo diagnosticar familias, sobre cómo son los distintos modelos en ese momento eran, de cómo se logra hacer un diagnóstico de qué pasa cuando no es una persona la que tiene una situación, sino que hay una situación que se manifiesta en alguien pero que le pertenece a todos. Y entonces a mí me llamó mucho siempre la atención la mirada sistémica, así que lo que hice fue hice una tesis que me fue muy bien y que fue muy reconocida sobre diagnóstico en terapia de familia, y ahí empezó mi inquietud sobre los sistemas. Claro. Lo que me pasaba con la psicología es que la psicología me parecía extraordinaria para poder leer con profundidad la conducta y lo que ocurría, pero no me daba demasiados elementos para poder mirar al futuro, que era lo que yo estaba buscando conmigo, porque me daba cuenta de que mi vida era mirar para atrás, todavía no había aprendido a mirar para adelante, había pasado los Tal 20 años cual. y tenía un pasado como si tuviera 70. Entonces, el coaching me permitió mirar hacia el futuro. Cuando ya hacía unos añitos ya que estaba, 2003 fue esto, que estaba ya ejerciendo tanto como psicólogo como coach. Ya me había hecho especializaciones en trauma, además de terapia familiar. Y el coaching me daba toda esa otra parte de poder decir, bueno, ok, ya limpiamos, ya corrimos, ya movimos del lugar, ahora Ahora que el espacio está vamos. vacío, hay que declarar, ahora hay que empezar a diseñarlo al futuro. Si vamos a salir de todo lo que tenemos para después no saber a dónde ir y no tener más dirección, entonces esto tampoco va a funcionar. Vamos a volver a usar el pasado y vamos a volver a rellenar el vacío con las memorias que tengamos de lo que fue. Entonces, mientras estaba en eso, todo eso, yo tenía en ese momento una socia, un amor de ser humano, Graciela Rossi, una gran coach, una de las grandes coaches que yo he tenido el placer de conocer y de trabajar con ella. Con ella nos unimos, fundamos juntos APC, una médica neuróloga, maravillosa Grace. Y ella en un momento, en el 2003, me dice, Marco, te tengo que contar, y me contó de otra amiga de ella que yo también conocía, también neuróloga, que me comentó que hizo un curso en Buenos Aires donde la gente está sentada en una ronda y de repente le invitan a algunos a que se pongan de pie, y cuando se ponen de pie les pasan cosas. Entonces yo la miré y le dije, Gracie, ¿qué quiere decir que le pasen cosas? Ah, no sé. A mí me dijo eso, y cuando me dijo eso yo dije, y además sabiendo quién es y que es una persona tremendamente confiable, muy científica, muy seria y no sé qué, eso lo tenemos que investigar. Le tengo que contar a Marco, a ver si Marco se anima a que vayamos a investigar no sé qué cosa que se llama constelación. Y le dije, eso tendrá que ver con las estrellas para que se llame así. Claro, Cosa de claro. la astrología. Me dice, no, no tengo idea, Marco, no tengo idea. Bueno, pasaron 2 o 3 semanas, yo ya había vuelto a Córdoba, porque esto fue en Tucumán, y encuentro que alguien me manda un flyer, un aviso, un mensaje contándome de que venía un señor alemán, un médico alemán a Córdoba, a la Argentina, iba a pasar por Córdoba a dar un taller de constelaciones familiares, un discípulo de Bert Hellinger. Yo dije, la llamé, le dije, Grace, esta es nuestra oportunidad de saber qué carajo es esto y de paso ver si tiene algo que ver con lo que hacemos o nada. Venite y hagámoslo. Así que los anoté a los dos en el taller y fuimos los dos a hacer el taller. Mira, Fuimos los dos a hacer el taller y terminamos los dos constelando. Cada uno su enfermedad. Ella estaba con un cáncer en ese momento, yo había sido diagnosticado parecido un tiempo antes, así que fuimos los dos a constelar la misma situación, cada uno en lo propio. Fue tan revelador, Quique, el trabajo de los dos. El mío fue un parteaguas. Yo digo que eso que pasó en ese momento, lo que yo logré ver de gente que además no me conocía, no sabía ni quién era, y habían representado a mis padres y me estaban representando a mí, me estaban mostrando una dinámica que yo toda la vida había sentido, pero nunca había podido poner en palabras. Para mí fue, yo dije, si existe la posibilidad de ver desde un lugar que no sea cognitivo, esta es la evidencia de que se puede. Así qué que grande. cuando salí de ahí dije, esto lo tengo que estudiar, esto lo tengo que poder profundizar, esto está conectando, esto se está metiendo en el medio de lo que yo hice, pero en otro nivel dentro de lo que hice en la psicología, pero también está tocando aspectos de lo que hacemos en el coaching, porque hay un trabajo fuerte con el futuro adentro y sobre todo con la orientación hacia la vida y hacia la expansión del vivir. Y entonces dije, esto lo tengo que poder investigar. Así que cuando salí de ahí me puse a investigar quiénes había muy poca gente aquí en Argentina todavía, había apenas un primer centro de constelaciones en Buenos Aires con una discípula
directa de Bert Hellinger, que este señor era de Alemania, y ella, hermosa ella, se había venido a la Argentina de paseo y a estudiar tango. Quería hacer un curso de tango porque le encantaba el tango. Se copó tanto con lo que estaba haciendo con el tango en Buenos Aires, más que además se enamoró de uno de sus compañeros, o no sé quién era el que estaba al lado, finalmente decidió quedarse en la Argentina y ella abrió el centro Bergelinger en Buenos Aires para Latinoamérica también, 2005, 2006. Así que cuando pasó eso, dije, ahora me voy a formar. Qué Eso es grande. una cosa que yo hago aquí, que yo voy, yo me formo, yo estudio, yo me formo. No sé ni para qué lo hago. Yo creo que lo hago de inercia, nada más. Me sale más fácil estudiar que irme de vacaciones, así que yo por la duda estudio. Así que, así O que sea, es más fácil encontrarlo a Marco en un curso que en vacaciones. te juro, te juro. Si me encontrás en vacaciones debe ser el coletazo de algún día que fui a dar algún curso a algún lado y me quedé 2 días tomando sol. Si es que lo hago, puede ser que me encuentren, pero no es muy común tampoco. Pero fue bien bonito. Fue el entrecruzamiento. A mí lo que me pasó con las constelaciones es que me permitió algo que yo no terminaba de encontrarlo tampoco en el coaching, que es la posibilidad de poder mirar que los seres humanos tenemos otras inteligencias que no son cognitivas, que no todo lo que tenemos lo tenemos como información en la cabeza, que también tenemos intuiciones, que tenemos percepciones y pensamientos o lenguajes que son simbólicos, como el de nuestros sueños, digamos, que, Tal cual. que, que no solamente son analizables porque uno se siente a contárselo a alguien y que el otro te haga una interpretación, como hemos hecho en el análisis toda la vida. Acá lo que tenemos es la posibilidad de ver cómo se conecta un cuerpo con otro, un cerebro con otro y cómo se transmiten información sin hablar y sin conocerse. Y eso que hoy, en esas épocas, era casi una cosa entendida solamente entre una especie de, no sé, para los que no estaban haciendo brujería, estaban haciendo alguna cosa medio esotérica, medio cristiana, medio religiosa, medio no sé qué. Y yo creo que es porque en esa época todavía nos faltaba mucha investigación de la que tenemos hoy sobre neurociencia. Sí, Entonces, hoy hay un respaldo dentro del trabajo de la neurociencia de los últimos 20 años, porque la neurociencia casi que nace en el 2004, con el trabajo de Varela, que también estaba con Maturana, había sido sí, discípulo sí. de él. Entonces, yo te diría que lo que empezó a ocurrir conmigo es que yo no, yo no soy un fan de la psicología, no soy un fan del coaching, no soy un fan de las constelaciones, aunque la gente crea que sí, no es verdad. Yo soy un fan del fenómeno humano. A mí me interesa encontrar soluciones, salidas, diseños, propuestas, posibilidades. A mí no me interesan las teorías en particular. No me caso con una y me quedo ahí rezándole como si fuera una especie de iglesia que me acabo de armar, donde ahora sí puedo ser sacerdote de algo. No me interesa hacer eso. Me Lo parece que genial. no, lo que me interesa es entrar en el fenómeno humano y ver qué más podemos aprender con qué otra cosa lo podríamos conectar. Hay un punto donde todas estas miradas tienen algo en común y también tienen algo que muestran algo que el otro no ve. Entonces, si hay algo que yo creo que va a hacer que nosotros cada vez seamos mejores servidores para otras personas o para instituciones o lo que sea, es que podamos hacer entrecruzamientos. Yo creo que hoy un coach que no estudie neurociencia en poco tiempo más no va a saber nada de coaching. Es como no saber hablar inglés. O sea, básicamente te va a quedar afuera del mundo. Vas a poder hablar solamente con los 5 gatos que viven alrededor tuyo, porque el resto de la gente va a seguir caminando para otro lado. Vamos a entrar en analfabetismo si no nos empezamos a entrecruzar en poder abrir el corazón y la cabeza y hacer expandirla. Igual de la misma manera que creo que la física cuántica está totalmente relacionada con lo que hacemos y la mayoría de la gente no la entiende, ni siquiera en las bases más simples. Y eso, no entender la física de las posibilidades y trabajar para las posibilidades no es una incoherencia. Tal Entonces, cual. me parece que tenemos mucho para hacer y que si me preguntas en dónde se entrelazan todas y muchas otras más que no te he contado, que te podría contar, se entrelazan en la inquietud de investigar el fenómeno humano, primero de investigarme a mí, de darme un poquito más de paz y de más alegría y desde ahí ver cómo poder hacer para hacer algo de eso o eso mismo que ya tomé, poder pasárselo a alguien. Esa es la inquietud, no es otra. Muchísimas gracias. Muy buena esta síntesis. Estamos en la mitad de nuestra entrevista.
Ah, sí, wow. Nos detenemos un segundo y enseguida volvemos.